100.7 FM. Seguinos en redes sociales. Ciudadano News, una nueva manera de informar. Bueno, vamos a conversar con Fernando Álvarez de Celis, es el director ejecutivo de la Fundación Tejido Urbano. Lo sumamos entonces a este interactivo también. Adelante, por favor, Guilla, ahí está. Fernando, bienvenido. ¿Cómo le va, señor? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo andan? Muy bien, gracias. Buenos días. Un gusto tenerte aquí en el interactivo. Gracias por sumarte. Muchas gracias. Bueno, tema que habíamos anticipado hace un ratito y muy importante para todos los argentinos siempre, ¿no? La casa propia, la vivienda. Y una cuestión que tiene que ver con el déficit habitacional, que repercute en casi todos los estratos económicos, casi todos, el que menos tiene, el que no tiene, el que la tiene un poco, el que está trabajando y cobra un buen sueldo, todos tenemos este problema de déficit habitacional. Quería preguntarte para empezar que hagamos una evaluación, vos justamente que sos un entendido en este tema, ¿cómo estamos en el tema de política de vivienda al día de hoy en la República Argentina? ¿Qué radiografía nos podés dar? Bueno, por un lado, contar que la Argentina tiene un déficit de 4 millones de viviendas, 1,5 millones faltan en la Argentina, o sea, 1,5 millones de viviendas que deberían hacerse en el stock de viviendas, y hay 2,5 millones que tienen problemas que se llaman cualitativos, es decir, o están hacinadas la gente que allí vive, o tienen problemas de infraestructura, agua, cloaca y servicios que hacen que esas condiciones de hábitat no sean las mejores. El último censo muestra que hubo un incremento de las viviendas por encima de la población, con lo cual muestra un incremento importante, pero ese incremento tiene como alguna parte, digamos, más negativa, que es que la mitad de esas viviendas que se hicieron no las hizo ni el Estado, ni se hicieron a través de permisos de constructoras que hicieron edificios o viviendas. O sea que están por fuera de estas dos lógicas. Y analizando un poco más, lo que uno encuentra es el crecimiento de los barrios populares. La Argentina tiene 5.000 villas de emergencia, con lo cual ahí hay un crecimiento importante en la última década, pero también hay un crecimiento de lo que es el mercado formal, informal, digámoslo así, de loteos. Las ciudades se van expandiendo, la gente necesita un lote donde ir, no tiene para comprar la vivienda, tiene para un lote, y ahí aparece la especulación inmobiliaria, donde se transforma la tierra rural en tierra urbana. Muchas veces los municipios miran para otro lado, muchas veces los funcionarios municipales hasta son parte de ese entramado, pero no está normatizado y no le piden a los que hacen esos terrenos que generen infraestructura básica para la población. Entonces, tenés que ese crecimiento de la mancha urbana va generando un mayor déficit de la calidad urbana de los que allí habitan. Eso por un lado. Y por otro, lo que vos bien señalabas recién es que cuando uno analiza los 5 estratos socioeconómicos de la población, excepto el estrato más alto, los otros 4 estratos tienen problemas habitacionales. Obviamente, las personas más pobres que viven en barrios populares, en la calle o en fenómenos más urbanos como hoteles y pensiones y demás, hasta gente que puede ganar 2,5 millones de pesos, 3 millones de pesos y alquila o no tiene su vivienda propia. Con lo cual el abanico muy fuerte, muy importante, y lo que debería haber, vos preguntaste sobre políticas públicas, la verdad es que la Argentina no tiene mucha política pública. Yo el otro día estaba en un seminario con la gente de Chile que hablaba que arrancó el plan de vivienda en 1978. Imagínate que pasaron muchísimos gobiernos, distintos signos políticos, pero pueden hacer una raíz. Y fíjate que está Boric ahora, o sea, pero puede hacer una raíz, su secretario de Vivienda, desde el 78 acá. Acá uno puede decir el plan Fonavi, pero tampoco hay mucha información y tampoco es algo que fue muy acertado. Y por otro lado, cada gobierno que viene va cambiando la política. Pero crear que fue algo que tenía como un buen nombre, está discontinuado, o tiene muchas críticas porque finalmente no hubo financiamiento o no se autofinanció con los créditos. Entonces, siempre como que estamos empezando, y obviamente este gobierno con el no hay plata genera una nueva discusión sobre cómo acceder a la vivienda, que básicamente está atado al crédito hipotecario, o sea que la gente pueda pagárselo, y después aparecen algunas cuestiones como traspasar a las provincias para que las provincias encuentren también a población que tenga parte de recursos para poder pagarlo, y finalmente la gente termina pagando, cosa que está bien, porque también uno cuando analiza lo que pasó con el Policía de Vivienda ve que hoy, por ejemplo, en Entre Ríos, hay gente que sacó una vivienda hace 6 años y paga de cuota 11.000 pesos. Entonces también tenés que, con las cuotas fijas de los préstamos que da el Estado, los programas que hizo el Estado, tampoco sirve para apalancar nuevas viviendas. Entonces vos ahí tenés un déficit grande. La Argentina se paga las viviendas al contado. Nosotros compramos zapatillas en cuotas, se compra en el supermercado en cuota, pero la vivienda hay que ir en dólares, en una cajita con todos esos dólares, y la gente obviamente no puede tener 100.000 dólares al contado. Entonces el crédito es una herramienta fundamental, y esto es una buena noticia que se dio en la coyuntura última, que apareció nuevamente el crédito hipotecario. Claro. Y el Banco Nación ayer señalaba que vas a sacar una línea de crédito hipotecario atada a la construcción, porque eso también es un fenómeno que muchas veces cuando hay estas pequeñas olas de crédito hipotecario,
va todo al mercado del usado y eso por un lado aumenta el precio y por otro lado no aumenta el stock. Y como son las chiquitas, digamos, de 1 año, 2 años, no genera el flujo de la construcción. Con lo cual, que ya arranque con préstamos para la construcción, la verdad que es una muy buena noticia. Todo de la construcción. Bueno, a ver, hubo mucho miedo y hay cierta desconfianza con esto del crédito UVA, de valores que se fueron de las manos, que no acompañaron a los salarios y el que se metió, bueno, después no pudo acompañar, ¿no? Pues, pero puede ser una opción atar el crédito a otros valores, irle buscando la vuelta, entonces. Mira, por un lado, el crédito UVA obviamente que tiene sus gente más a favor y más en contra. Lo que sí hay que decir técnicamente es que el 99% de la población lo paga. Eso, digamos, un dato estadístico. Y cuando uno ve toda la cartera de créditos que hay en el sistema financiero, es el crédito que más se paga. Eso por un lado. Por otro lado, sí lo que aumentó, y esto está chequeado, es que antes la población, el 25% de su ingreso iba para el crédito UVA y hay gente que está pagando hasta el 45 y 50%. Pero lo mismo con alquileres. O sea, lo que hubo es un desfasaje entre salarios, alquileres y otros ingresos. O sea, ahí tenés un problema de desfasaje y por eso tanto el Banco Nación como el Banco Ciudad han sacado en su línea de crédito una compensación que si la inflación va a 10 puntos por arriba del sueldo, eso se congela. Y si va por abajo, te sacan un poquito para poder ir compensando. Con lo cual, cuando uno hace un análisis de 20 años, pensá que en Argentina sacar un crédito por 20 años no es una cosa fácil. Uno ve que sueldo e inflación más o menos van de la mano. Pero puede pasar cualquier cosa en la Argentina en 20 años. Claro, por eso. Entonces, es muy difícil sacar un crédito a largo plazo. En el caso de UVA, la gente que sacó el crédito hoy tiene su casa, desde el punto de vista de capitalización está más capitalizada, pero obviamente sus ingresos cotidianos tienen mayor dificultad para pagar. Y te quería consultar también sobre otro de los puntos que marcabas inicialmente. Por ahí no sé si en Mendoza esto está muy arraigado, pero a lo mejor en el conurbano o en Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires, se está notando muy fuerte, por lo que dabas a entender, ¿no? Esta construcción informal de avanzamos, o sea, las personas, la gente, voy a vivir como pueda, donde sea, y no, nada de planos, construyo en algún lugar, se empieza a expandir como resultado también de una política que no los está conteniendo, o de una cartera, digo, que no los incluye. En Mendoza también los datos son importantes, digo, muchas veces no se ven porque uno cuando pasan son barrios formales, o sea, son casas bien construidas, hechas muchas veces por arquitectos, no es que son cuestión informal. El tema es que pero están flojitas de papeles, decís vos. Exactamente, compra su lote, después lo va construyendo y quizás en algún momento sí lo escritura, también con procesos mucho más largos. También tenemos un tema en la Argentina que es muy difícil a veces decirlo en los medios, que es el tema de las escrituras y todo lo que tenga que ver con el parcelamiento, el loteo, digamos. Son trámites carísimos para la gente y que tardan muchos años, con lo cual también muchas veces el mercado inmobiliario termina siendo un loteo, que esos papeles no están formalizados y que después se van a formalizar. Bueno, eso pasa mucho y lo que sí, como la gente no puede comprar su casa al contado, termina comprando el lote, haciendo algo de la casa y ampliándose en el transcurso de su vida. Que eso también debería ir, cuando preguntás sobre políticas públicas, el Estado debería también tomar esa nota de eso y no hacer, digo, el que recibe una casa de vivienda del Estado, la recibe completa. O sea, hasta que la recibe completa, 52 metros, con baño, cocina, todo, o no recibe nada. Bueno, en el medio hay cosas. Y en el medio la gente también hace cosas. Digo, hace un cuarto primero, tiene un hijo y amplía su cuarto, o compra un departamento de dos ambientes y cuando tiene más hijos ahorra y compra el de 3. O sea, ese proceso cotidiano de la vida también debería estar inserto en las políticas públicas. ¿Algún otro aspecto que quieras destacar, Fernando? Ya le doy también paso a mi compañero Carlos que te haga una consulta para vos, pero que por ahí está bueno el espacio y justamente a vos que tenemos, digo, para destacar algo que se esté escapando, ¿viste? Algo que no seamos conscientes, los ciudadanos a pie de este tema. No, mirá, a mí el tema de alquileres es un tema que ahora se está discutiendo mucho. La sociedad argentina ha aumentado la cantidad de inquilinos en los últimos 10 años. El censo muestra que a principios del siglo XXI, vos tenías un 20% de inquilinos en la Argentina y tenés casi un 40%, con ciudades como Buenos Aires que estás casi el 50%, con lo cual la falta de vivienda, y acá hay el otro tema que también es lindo mencionar, o está bueno mencionar, es el tema de que en la Argentina se siguen construyendo viviendas, pero el construir viviendas es alguien que ya tiene su vivienda y lo pone sobre todo como reserva de valor. No puedo poner en el banco porque alguna vez me lo sacaron, lo dejo abajo del colchón, me lo pueden robar y lo termino poniendo en una casa o un departamento que sí se rentabiliza en dólares. O sea, más allá de los procesos que puede haber bajas y altas, uno en ladrillo no pierde. Entonces la gente lo tiene muy internalizado, sobre todo la clase media, y termina poniendo sus puchos en esos departamentos. Y eso termina generando más inquilinos que obviamente tienen una vivienda donde ir, pero no acceder a su propia vivienda porque el que tiene que pagar su vivienda no lo puede hacer. Entonces ahí tenés también un proceso y sobre todo se termina dando vivienda para sectores medios o altos
que son los que hacen esa vivienda y termina generando un mercado muy chiquito de la construcción en la Argentina. Wow, qué panorama. Charlie, adelante, por favor. Más que una pregunta, es una observación, porque yo lo estoy escuchando atentamente y obviamente también estoy convencido de que la gente sabe del problema que hay para acceder a una vivienda, pero yo quería hacer esta observación, porque personalmente estoy viendo que hay cada vez más gente en situación de calle, ¿no? Cuando estamos hablando de, a ver, en este caso, vos que estás muy relacionado con el tejido urbano, no podemos pedirle a esa gente que está durmiendo en la calle todos los días que se esfume y que desaparezca. Entonces, digo, yo sé que también es motivo de preocupación, pero veo así como una suerte de paradoja en donde hay más gente alquilando que hace 10 años atrás, pero también hay más gente en situación de calle. Digo, no sé, yo estoy como un poco desorientado con esta situación. Lo que está pasando cuando hay crisis económica, el tobogán social sucede. El que tenía su propiedad la termina vendiendo para alquilar porque necesita ingresos. El que alquilaba en un mercado formal termina alquilando en un mercado informal que va aumentando pensiones y hoteles. El que estaba en pensiones y hoteles termina yendo a la villa de emergencia. Digamos, hoy tenés fenómenos en la ciudad de Buenos Aires muy fuertes de clase media, es clase media, viviendo en villas de la ciudad, en la Villa 31, en Padre Mujica, en la 21-24. O sea, empieza a haber fenómenos de gente que va ahí y después hay muchos que quedan totalmente afuera del sistema, sin ingresos, población desocupada, que termina viviendo en la calle. O sea, cuando uno pasea o camina por la ciudad de Buenos Aires, va a encontrar un número muy alto. Y ahí sí tampoco hay respuesta del Estado para qué hacer con eso. O sea, el Estado se ve desbordado ante las crisis y termina siendo asistencialismo, sobre todo, o dándole de comer y demás, pero no se encuentra una solución a esa población. Entonces ahí tenés un problema de esto que decía antes, los 4 tractos económicos, cuando empieza al déficit habitacional tan alto, cuando empieza a haber crisis económica, el tobogán funciona para todos y va desplazando población de un lado al otro, y sobre todo crece en la villa de emergencia, pero hay gente que ni siquiera puede acceder ahí, a veces por cuestiones culturales, sociales, y termina viviendo en la vía pública con lo que es este drama social que tanto nos pega. Exacto. Estaba muteado, perdón. Algún mensajito digo que entre por acá y que quiero leerte antes de cerrar también. Dice, no hay crédito. Charleston McPinker escribió, no hay crédito que puedan pagar aquellos que no tienen ingresos fijos. Si me ocurre una solución viable, podría ser poner a la gente a construir sus propias viviendas y así ahorrar en mano de obra, ¿no? Mirá, te cuento algo, porque es interesante la pregunta. El otro día estuve en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados y se habla de una ley que tuvo la Ciudad de Buenos Aires, que tiene la Ciudad de Buenos Aires, que se llama la Ley 341, que permite la autogestión con vivienda. Eso tuvo algunos procesos que fueron bastante malos, sobre todo politizados, pero también tuvo autogestión de vivienda por cooperativas de trabajo de vivienda que hicieron que la vivienda saliera un 25% más barato. Como todo, vos podés encontrar en Argentina buenos ejemplos y malos. Hay buenos ejemplos de autogestión de vivienda, son pocos, pero la verdad que está muy bueno, y con lo cual lo que hay que hacer es controlar y generar nuevas iniciativas. Y en Uruguay funciona muy bien la autogestión de construcción. El 25% de las viviendas de Uruguay se construyen por autogestión de vivienda. Yo soy de los que creo que el esquema es tan duro de vivienda que vos tenés que buscar muchas soluciones, y una es esta. Lo que está claro, y también le doy la razón aquí al que preguntaba, es hoy el crédito solamente para las personas con ingresos formales. Y obviamente en la Argentina, con 40% en negro, con gente monotributista y demás, es muy difícil acceder a la vivienda, con lo cual hay que buscar también nuevas formas. Y hay algunos bancos que han hecho algunas cuestiones como ingreso familiar total, o que el papá te puede decir, mis ingresos también se suman. El problema de eso es que entras al crédito y después cuando te da vuelta para querer pagar, como pasó con los UBA, tenés el 40% de los ingresos y te hace difícil. Entonces ahí también hay que mechar entre la posibilidad que tiene una familia de pagar realmente y la ilusión de tener una vivienda propia, que obviamente está en las personas. Completísimo, Fernando. Muchísimas gracias por tu tiempo aquí en el Interactivo. Un abrazo enorme. Carlos y Fernando, un abrazo grande. Un placer. Que te vaya muy bien. Hasta la próxima. Gracias. La palabra de Fernando Álvarez de Celis, director ejecutivo de Fundación Tejido Urbano, conversando aquí en el Interactivo el tema viviendas en la República Argentina, créditos hipotecarios. ¿Cómo hacemos la casita, no? ¿Cómo hacemos la casa? ¿La hacemos nosotros? ¿Compramos los materiales? ¿Se puede? ¿Cuánto sale? ¿Qué se viene? ¿Están buenos los créditos hipotecarios? ¿La gente que no puede acceder se queda con los brazos cruzados o está normalmente? Bueno, interrogante y sobre todo las respuestas que nos trajo este invitado en esta nota que vamos a dejar en una nota de YouTube para que ustedes repasen. Una pausa, Guille, ya volvemos. Ciudad.